Eres intérprete o traductor y te interesa saber hasta qué punto es posible ir hacia atrás en el tiempo para encontrar los orígenes de tu profesión. En este video voy a analizar un mito muy conocido en Occidente, el mito de la Torre de Babel, para tratar de extraer conclusiones que nos permitan reconstruir ese proceso. Según se cuenta en la Biblia, en algún momento de su evolución, las personas habían reunido suficientes conocimientos y suficiente organización como para poder construir una torre enorme para llegar hasta el cielo y poner en entredicho la autoridad divina. Y así, en algún momento, Dios, que estaba desapercibido un poco de la situación, miró hacia abajo, se dio cuenta de que venían las personas, los hombres venían subiendo cada vez más con su proyecto y decidió confundirlos para evitar que siguieran en su afán, en este proyecto osado de poner en entredicho su autoridad. Y como les digo, el castigo que recibieron los hombres o la estrategia divina para crear el caos y hacer que las personas se dispersaran y abandonaran este proyecto fue llevarlos a que no tuvieran más una misma lengua. Es decir, todos originalmente tenían una lengua común, pero a partir de la confusión que se creó, cada quien empezó a hablar una lengua diferente. Así, imaginémonos, había un trabajador al lado de una pared, le pedía al trabajador que tenía al lado, oye, pásame un ladrillo. Y el que tenía al lado, pues no entendía qué tenía que pasarle porque no comprendía ya la lengua. Y, por supuesto, no llegaba a darle el ladrillo, la construcción se paró. Y suponemos después entonces que las personas tendrían muy seguramente, algunos grupos conservarían la misma lengua y se reunieron los que se comprendían todavía, los grupos se dispersaron por la tierra de acuerdo con la comunidad de lengua que conservaban. ¿Por qué este mito nos permite reflexionar acerca del origen de la interpretación y de la traducción? La interpretación es la intervención de alguien que conoce las dos lenguas comprometidas en un determinado acto comunicativo de manera inmediata para impedir que el caos se genere. El intérprete tiene que capturar un mensaje que es evanescente. El mensaje que se produce se desvanece de manera inmediata y él tiene que capturarlo en tiempo real, tiene que procesarlo rápidamente y entregarlo al otro porque si no, no hay manera de que haya éxito en el proceso de comunicación. El traductor, por otra parte, tiene condiciones de trabajo muy diferentes. El traductor es quien aborda la situación una vez que ya ha pasado, una vez que ya la situación se ha calmado del todo y alguien se ha tomado el trabajo de documentarla por escrito en otra lengua para que un pueblo, para que una comunidad que no entiende el texto original pueda comprender cuál es la historia que está refiriéndose en él. Y aquí tenemos la diferenciación esencial ya de lo que es la interpretación y lo que es la traducción. Mientras que la primera es absolutamente urgente, inmediata, el intérprete está presente, metido de lleno en la situación, viviéndola, formando parte de ella. El traductor trabaja de manera calmada, de manera reflexiva, tiene todo el tiempo del mundo para producir una versión del texto con el cual está trabajando. Puede corregir, volver a reflexionar, puede modificar cuantas veces sea necesario lo que está trabajando. Y esto ya es una diferencia absolutamente importante entre una y otra praxis. Volviendo al mito de Babel, tenemos entonces también que concluir que la interpretación, en tanto que intervención en la situación de comunicación hablada, en la comunicación evanescente, inmediata, tiene que preceder muchísimo en el tiempo a la traducción, porque la interpretación tiene que ser tan antigua como la humanidad, tiene que ser tan antigua como podemos suponer que ya los grupos humanos que vivían en diferentes partes del planeta se encontraban y necesitaban de esa intermediación. Es decir, es algo que nosotros podríamos como praxis suponer que existe ya prácticamente desde hace decenas de miles de años, 100.000 años probablemente, que es el momento en el que nosotros ya podemos suponer la existencia de lenguas, tal como nosotros las conocemos hoy en día. En cambio, en el caso de la traducción, tenemos que suponer que se trata de una praxis muchísimo más reciente porque supone necesariamente que hay dos lenguas escritas ya. Y esto es algo que nosotros no encontramos más que yendo hacia atrás en el tiempo, probablemente hace 6
5.000 años. Y un último elemento que podríamos extraer del análisis del mito de la Torre de Babel es que en el origen de tu profesión, y ahora hablo ya como el trabajo de intérprete, implica que estás llamado a intervenir, a hacerte visible, a hacerte presente para evitar el caos. Es decir, esa situación de intervención inmediata es lo que caracteriza tu trabajo como intérprete. Si hubiera habido intérpretes en el momento de la torre de la confusión de lenguas de Babel, es muy probable que el proyecto hubiera continuado. Vemos así que tu rol como intérprete, ahora hablo directamente a los intérpretes, es en una situación determinada intervenir, ponerte en medio, pararte en medio, poner el pecho para garantizar que la comunicación va a fluir y el colapso no va a llegar. Ahora, esto trae una paradoja muy interesante, que es el hecho de que justamente esa inmediatez te obliga a tomar en segundos decisiones acerca de qué tan fiel tienes que apegarte al texto original para llegar a otra contraparte de la comunicación, porque muchas veces la traducción verbatim, la traducción palabra por palabra, seña por seña, va a producir probablemente otro colapso, esta vez un colapso de naturaleza comunicativa o cultural. Y esto nos trae a otro tema muy interesante, que es el tema de la fidelidad al texto fuente versus la libertad para interpretarlo, para cambiar el sentido y adaptarlo a las necesidades del grupo que va a recibir el mensaje. Esta dicotomía entre fidelidad al texto fuente y libertad para el sentido es tan antigua como tu profesión de intérprete y como tu profesión de traductor. Y justamente para explicarla voy a recurrir a la historia de una persona que tuvo que ver con la sistematización de esta dicotomía, que es San Jerónimo, la persona que fijó las bases de la traducción en el mundo occidental con su trabajo y con sus reflexiones sobre su trabajo al traducir la Biblia de sus originales al latín, la llamada Vulgata latina. Además de eso, San Jerónimo es el patrón de tu profesión. Si quieres saber más al respecto, pues entonces continúa, mira el próximo video que está dedicado a la vida y al trabajo de San Jerónimo como traductor.